Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Estamos de nuevo aquí en este 2023 reunidos en este espacio de Amor en Acción, que como ustedes saben es un espacio para hablar de la vida, de más allá de la vida, pero en definitiva para conectarnos con el amor que todo lo puede. Y estoy encantada en esta nueva temporada de entrevistas de tener a personas tan especiales, personas tan inspiradoras como este personaje que tenemos hoy en día con nosotros desde Berlín. Eh, bueno, Lilian Marín es su nombre. Sin embargo, la puedo presentar como tantas cosas. Es tan interesante eh, conocer todo lo que ella. Bueno, yo no lo conozco todo, pero parte de lo que ella hace es tan interesante, tan nuevo, tan novedoso y tan apasionante que podría decirle, por ejemplo, que mm, ella practica medicina multidimensional estelar. Pareciera una cosa así como, wow, ¿qué nombre es ese? Pero ya lo vamos a ver con ella, ya vamos a entender de qué se trata todo esto, porque también hace terapias emocionales del alma. Y todo esto me está gustando porque esto del alma y multidimensional y todo esto tiene que ver con este tema que nos apasiona a todos acá. Entonces, aquí les dejo a Lilian Marín. Ella está encantada de conversar con ustedes y, y bueno, vamos a hacer preguntas y respuestas y lo que salga, lo que el espíritu nos traiga aquí presente. ¿Cómo estás, Lilian? Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, tengo que darte las gracias a ti, Elizabeth, por haberme invitado a este espacio tan maravilloso que llevas tiempo trabajando en él, dedicándote y dedicando en ese trabajo constante de amor y de ayuda. No solo autoayuda, sino de ayuda a todas las personas que se han acercado a ti, que se acercan pidiendo una luz por resonancia ante una serie de hechos que ocurrieron y que a muchas personas les sigue ocurriendo. Ese amor con el que la gente necesita recuperarlo y necesita el conocimiento para saber dónde está y dónde están sus seres queridos, que de repente, o no tan de repente, en el caso de diferentes enfermedades, ¿verdad?, que llevan tiempo, abandonan este plano físico. Entonces, esto es algo muy serio para quien lo sufre, porque quien se queda acá se queda en esa ignorancia que además está, ¿cómo decir?, cementada literalmente de cemento, cementada por todas las creencias religiosas, no importa de qué religión. Esa creencia de que nos quedamos nosotros aquí para llorar a quien se va, en realidad lo que está haciendo es perjudicarnos, no solo a nosotros, porque evidentemente nuestro sistema emocional baja, nuestro sistema físico, el sistema, disculpa, Inmunológico. no, es que no, ¿sabes qué pasa? Que como he estado pasando consulta a un montón de personas en diferentes idiomas, Te interrumpo para contarle a quienes nos escuchan sí, que Lilian habla 6 idiomas. Ella nació en sí, Suiza. Ella nació en Suiza, se crió en distintos países, estuvo por Inglaterra, estuvo, sí, por supuesto, su infancia en Suiza, estuvo en México, estuvo en España, y entonces habla fluidamente y hace su sí. trabajo, que después vamos a hablar cuál es su trabajo, en 6 idiomas. Entonces está como que a veces se le
Efectivamente, Elizabeth, efectivamente, ahora mismo no me salía exactamente la palabrita en español, a pesar de que el español, pues sí la considero mi lengua materna, además del inglés o francés. Bueno, en definitiva, que cuando uno se queda aquí en ese sufrimiento, toda la cuestión emocional, todo el sistema mental, todo el sistema emocional inmunitario, exactamente es lo que quería decir. El sistema inmunitario se deprime, baja. Y al bajar, bajan las defensas y por lo tanto las enfermedades profileran. O sea, Proliferan. las enfermedades proliferan, efectivamente. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos conciencia de que no solamente con esta actitud, que es muy lógica ante el desconocimiento real de lo que está pasando ante una pérdida, si tuviéramos el conocimiento de que estas emociones de llanto, de sufrimiento, desesperación, de la madre que pierda a su hijo, de angustia, agonía, de decir no puedo vivir más, no tiene sentido más mi vida, que es lógico cuando hay ignorancia, es absolutamente lógico. Y cuando te han dado un patrón energético y mental y además de emocional que debe de ser así, pues cumples lo que te han dado. Y se cumple también, ¿qué ocurre? Que la persona que se queda se enferma, generalmente. Y los que se han ido, muchos de ellos tienen dificultades en avanzar en el camino. Porque un alma, o sea, nosotros no somos lo que vemos, es decir, no somos solamente este cuerpo físico, como yo te decía en el email, este traje que vestimos. No, esto es simplemente un traje que gracias que lo tenemos, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que ser conscientes de él, para poder vivir plenamente en esta dimensión donde estamos, aquí y ahora, y necesitamos de este traje maravilloso que se llama cuerpo físico. Y deberíamos cuidarlo más. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros entendemos que nuestro pensamiento va primero va por detrás de nuestra creencia y no al revés. O sea, Descartes dijo, pienso, luego existo. Y en realidad, de hecho en mi página web, ahora me acabo de acordar, en mi página web escribí un artículo que analiza precisamente esto, el pienso, luego existo. Y en realidad es existo, luego pienso. Si tienes la conciencia de quién eres, de que eres un ser independientemente del cuerpo, aunque estés en conciencia física corpórea, directamente la realidad es mucho más amplia, es terriblemente más amplia. Y cuando llega el momento del tránsito, que el tránsito dura poquísimo, nada, es abrir eso me interesó cuando leí en tu página web que el tránsito, eso que llaman la muerte, pero que es un tránsito simplemente, que es muy corto. ¿Por qué no explicas eso? Sí, os lo explico, vamos a ver. Hay mucha simbología. El problema, voy a empezar por el principio. El problema está en que que hemos estado con patrones mentales y seguimos con patrones mentales, muchas de las personas, instaurados en nuestra psique, no solamente en nuestra mente, sino por detrás de ella, en nuestra psique, subconsciente e inconsciente, que lo que hace es que lo vivamos como real y como la única verdad. Entonces, una de esas, digamos que dosis informativa, llamémosla así para que quede bonito, es una dosis informativa, un paquete de información, de que la muerte es algo terrible, es algo que es el final de nuestra vida, entendiendo vida como cuestión física. Entonces, además, llevamos a lo largo de la historia cómo se ha tratado las despedidas. Las despedidas no es un qué alegría que te puedes ir y vas a estar mejor. No, es qué dolor que te vas. Bueno, pero si voy a estar mejor. Y esto se traslada, y ahora voy a hacer un paralelismo,
que podría pensarse absurdo, pero no lo es. Esto es como, no sé, cuando estás estudiando, estás en casa de tus padres y te quieres ir te quieres independizar porque quieres ir a la universidad. Entonces la madre se queda diciendo, Dios mío, qué horror, mi hijo, mi hija se va, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y ellos están diciendo, pero si vamos a estar perfectamente, vamos a estudiar, vamos a hacer nuestra vida, vamos a crecer. ¿Por qué tenemos que ver las despedidas como algo tan negativo? En realidad lo que está mostrándonos es una carencia emocional propia de la persona que se queda. Y en el caso de la muerte, siempre se nos ha presentado la muerte a lo largo de la historia con la cigüeña, con la capucha negra, y eso da miedo, eso es terrorífico. Claro, ¿quién va a querer encontrarse eso, por favor? ¡Qué horror! Cuando en realidad esto es una creación de la Edad Media. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente es la muerte. Cuando se habla de la muerte en una carga simbólica, hay culturas que la llaman como el dulce sueño, para poderlo comprender. Entonces, este dulce sueño, en realidad, dura lo que decía, dura muy poco. Dura, bueno, poquísimo, nada. ¿Por qué? Porque es un pestañeo. Es un me he ido, ya me fui. Es más, a la persona que se queda aquí por la dimensión donde estamos, que es más lenta, a pesar de que ahora el tiempo también se ha relativizado y va mucho más deprisa, la sensación de que las horas se han acortado es real por el eje del centro de la Tierra, de cómo la cuestión magnética está funcionando, pero bueno, es otro tema. A lo que voy. Entonces, cuando la persona decide irse, es decir, irse de esta vida material, abandona su cuerpo físico porque ya no lo necesita. Estoy hablando siempre de muertes, hablemoslo así, de muertes en donde la persona ha tenido un proceso y decide irse. Otra cosa es los accidentes o las muertes intempestivas. Eso tiene otro proceso. Pero cuando la persona decide irse, deja conscientemente el cuerpo físico. Y eso hace que debería haber alegría. ¿Por qué? Y esto es muy duro lo que estoy diciendo, lo sé. Todos hemos perdido un ser queridísimo y todos hemos pasado el duelo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, para poder deshacer los patrones mentales, energéticos y emocionales, hemos de pasar ese duelo. Y decía que es importante pasar el duelo. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de patrones energéticos de los que ya estaba hablando y mentales que necesitamos resolver. Si hacemos, no, aquí no pasa nada, yo lo perdono todo, está todo bien, no funciona así. Necesitamos pasar por ese, iba a decir trance, pero digamos mejor proceso, porque no tiene por qué ser un trance. Entonces, hay muchas madres que me dicen, a ver, ¿cómo voy a superar esto? Porque ningún padre, ninguna madre está preparado para perder a su hijo. O sea, no. ¿Por qué? Porque biológicamente, el reloj biológico significa que primero se van los que más lo han consumido, no los que menos hayan consumido biológicamente. Pero esto me gustaría contarlo, porque si esto lo entendemos también, no solamente biológicamente, es decir, por nuestro cuerpo físico, la muerte como tal, como entendida como terminación de vida física, debería llegar antes a una persona que ha consumido más periodo biológico que a uno que no. Es decir, a una persona mayor antes que a un niño. Así lo entendemos todos. Pero ¿alguien se ha parado a pensar que la vida como tal no funciona así? Es decir, la vida como tal no funciona así, me refiero a que nosotros, como conciencia, no conciencia, conciencia de todo, llegamos aquí, nos infundamos en un cuerpo físico
que nos permite estar en esta dimensión para poder experimentar, aprender o percibir lo que no hemos hecho en vidas anteriores o lo que queremos comenzar ahora o lo que queremos resolver. Hay múltiples posibilidades y cada una la decide uno mismo. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer, no. Tú vas a decidir en función de todas tus vidas qué es lo siguiente que quieres vivir. Evidentemente sí, porque esto sería una pregunta. Hay leyes y puedes decidir, pero dentro de unas leyes universales, ¿vale? Entonces, para no irme del tema, porque si no yo empiezo a abrir y a contar y me voy, pero volviendo para atrás, decía que si entendemos la vida como una cuestión biológica, es lógico que primero se tengan que ir, tengan que morir físicamente los que más uso han hecho de ella. Pero en realidad no funciona así y es lo que casi nadie se para a pensar. ¿Cómo funciona? Pues desde un nivel superior de conciencia. En ese nivel superior de conciencia, y digo superior no porque sea mejor o peor, simplemente es porque tienes más espectro. Es decir, el espectro se abre y entonces tienes más visión. En ese estado superior de conciencia, tú vienes aquí a hacer una misión. Cuando has terminado tu misión, es cuando te vas. Ya está. Entonces, en realidad, no es que la enemiga oscura de la guadaña, ahora sí me sale bien la palabra, la guadaña, llegue a por ti y te tengas que ir. No, es que eres tú, en conciencia plena, quien decide que habiendo cumplido una misión, te vas. Y yo sé que esto es muy duro, durísimo, porque habrán pues muchas familias ahora mismo destrozadas porque han perdido a un ser querido. ¿Cómo me puedes decir esto? ¿No? Me preguntarían, cuando acabo de perder a un ser querido, y no solamente un ser querido, o sea, a mi bebé, ¿verdad? Acabo de perder a mi bebé. ¿Cómo me puedes explicar que mi bebé ha elegido en tan poquito tiempo irse? Evidentemente, esto a una madre o un padre en este momento así no se puede explicar. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, porque no pueden escuchar y porque es muy lícito que ni quieran ni puedan escuchar. Ya está. Así es. Y ya está. Entonces, cuando ya se hayan vaciado completamente, entonces en ese momento será cuando ellos mismos decidan buscar ayuda para poder, no voy a decir superarlo, porque creo que la palabra no es esa, sino más bien comprenderlo. Porque yo creo que... O aceptarlo, porque viene la Sí, aceptación y el sí, entendimiento, ¿no? pero claro, pero yo soy una persona que, bueno, me he criado en esta parte del mundo occidental, entonces soy muy mental, o sea, muy mental. Entonces, para ello necesito entender las cosas. Y yo a todo el mundo que me pide ayuda digo, vamos a entender primero y después con ese entendimiento te va a ser mucho más fácil, porque nos hemos criado así, te va a ser mucho más fácil el comenzar el proceso de aceptación. Pero sin entender lo que ha ocurrido, no vas a poder aceptar nada. Así es. Pero, O ¿sabes? sea, Lilia, claro. qué interesante, bueno, lo que estás diciendo, por supuesto, coincido plenamente contigo, no solamente porque lo he leído, sino porque lo he experimentado yo también en carne propia. Pero hay algo que antes estabas hablando comentaste que estamos en esta dimensión y no podemos Sí. entender. Entonces, esto me da pie para pasar a este tema que tú manejas también, que es Sí. la multidimensionalidad. De, ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? bueno, yo sé que podemos estar haciendo disertaciones larguísimas sobre esto, pero explicar un poco, porque quiero entrar en el trabajo que tú haces, porque Vale. Lilian tiene un trabajo maravilloso
Ella es cirujana multidimensional estelar, ese es como su título, que no es un título académico en ninguna universidad, es algo que viene de más allá. Sí. Bueno, los que entienden esto del espíritu y del alma, entienden que, que es un don, vamos a ponerlo así, un don que ella am, ha desarrollado y que puede, bueno, ya lo va a explicar, pero antes de entrar ahí podemos empezar diciendo qué es esto de la multidimensionalidad muy breve. Bien, vamos a resumir esto, a ver cómo lo resumo. Vamos a ver. Es una cuestión de física. Entonces, como quien estudie física sabe mejor que yo, porque efectivamente yo he ido a la universidad, de hecho filología inglesa, tengo un máster en educación y tantos títulos más, pero no he estudiado física como un físico. Pero todos sabemos que por una cuestión física las dimensiones existen, ¿no? Entonces nosotros estamos en una dimensión de alto, largo, ancho, denso. ¿Qué ocurre? Que el ojo físico, nuestro ojo humano, percibe la luz. Y cuando filtramos la luz, le da la señal al cerebro para interpretar la imagen que estamos viendo. Al interpretarla, lo que hace el cerebro es dar una explicación acorde a los registros de realidad que tenemos. ¿Y esto qué significa? Que fuera de ese espectro de luz, para nosotros, para nuestro ojo físico, no existe nada. Entonces, hay mucha gente que dice, no, si yo no lo puedo ver es porque no existe. No, es que si tú no lo puedes ver es porque estás limitado, igual que yo, a un ojo físico que mide la luz en una determinada frecuencia, que los físicos pueden decir mejor que yo cuál es, que ahora mismo no me acuerdo, y que fuera de ahí existen más frecuencias, pero que simplemente nuestro ojo no lo percibe. Entonces, con este ejemplo, creo que muy claro, lo que vengo a decir es que no solamente existe esta realidad de alto, largo, ancho y denso. No. Existen muchas otras, muchísimas otras, en donde los planos de conciencia son diferentes y en donde también existe la materialidad. Lo que pasa es que vibra en estado diferente. ¿Qué significa? Voy a utilizar un ejemplo práctico ad hoc al tema que estamos hablando. Cuando una persona decide irse de esta realidad física, suelta el traje, dice ya no me vale y me voy. Entonces esa persona tiene un proceso, dependiendo de cómo ha sido su fallecimiento, de cómo ha decidido que lo sea, entonces tiene un proceso de readaptación al mundo en donde va a adentrarse de nuevo. Y digo de nuevo porque ya estuvo, simplemente lo tiene que volver a recordar. Cuando pasan al siguiente plano de conciencia, necesitan activar la memoria, pero esto se hace de forma generalmente rápida. Cuando mueren, cuando fallecen y cambian de traje, entran a una dimensión, digamos, superior generalmente. ¿Por qué? Porque ya no tienes la dimensión física. ¿Qué ocurre con esto? El tránsito lo hacen de diferentes formas. Cada uno tiene su propio tránsito porque cada uno es recibido de una determinada manera, acorde lo haya pactado, porque esto se pacta también. Entonces, la cuestión es que cuando llegas al siguiente mundo, por llamarlo de una manera, generalmente la gente siente mucha paz. ¿Por qué? Porque es cuando entran realmente ya en contacto con su propia esencia. Su alma queda acoplada de una forma consciente. Entonces recuerdas todas tus vidas y ahí va la multidimensionalidad. O sea, recuerdas quiénes fuiste, no solamente en esta vida que has vivido. Las personas cuando entran en esta nueva dimensión, que porque han dejado el traje físico, ¿qué ocurre con ellas? Que comienzan a activarse los recuerdos de quiénes fueron
pero lo ven de una forma natural, en la generalidad. Significa que activas tus memorias y sabes y eres consciente de quién eres y cómo eres. Es por eso que generalmente muchos seres dicen, hemos estado en ciudades, en sitios, pues porque hay un traspase para poder seguir evolucionando. Entonces, lo más inmediato, después de pasar quien pase por el umbral, que eso es otra cosa, quien lo quiere superar y quien se quiere ir de ahí, pasan a ciudades, a centros en donde se les atiende para que puedan comprender dónde están. Y sobre todo a las personas que no han muerto en tranquilidad. Hay que decirles dónde están y que han fallecido, porque muchos no lo saben, no se dan cuenta, porque la vida sigue, sobre todo en los accidentes. No son conscientes de que han fallecido y no lo entienden. ¿Por qué? Porque están vivos, porque seguimos vivos. Simplemente nuestro estado material cambia. Y ellos, a la parte donde van, también es física. Lo que pasa es que tiene una vibración más alta, es por eso que a nuestros ojos físicos no los podemos ver, generalmente. Con los ojos físicos me refiero. Pero ahí entra muchas personas que tienen la glándula pineal activada, tienen acceso a esos mundos. Entonces, la multidimensionalidad no solamente habla solo de el mundo de las personas fallecidas. Bueno, decirlo así creo que es muy estrecho, pero no encuentro una manera más fácil de entender. De entendimiento. Se entiende lo que estás ¿Sí? diciendo. Entonces, la multidimensionalidad no solamente es ese estrato de conciencia, sino que hay muchísimos más. Es como una gran milhoja. Entonces, lo que yo hago es que puedo moverme, puedo viajar entre las diferentes capas de esa milhoja y puedo ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿esto lo hago con todo el mundo? No. Esto, o sea, no voy por la calle y voy viendo a la gente. Uy, fíjate este y el otro. No, esto es ser chismoso. No, eso no. Hay que respetar a cada uno su libre albedrío y eso no se puede hacer. Quiero decir también a quienes nos miran que pueden pensar, bueno, y esta señora que está diciendo tantas cosas con tanta seguridad, ¿y esto qué es? Sí. Se sacó todo. Ella tiene ese don maravilloso que no muchos tenemos, No. pero yo, desde Sí. niña, de mirar hacia el Sí. otro lado, mirar al otro lado, y como lo ha dicho ahora, pues ella tiene esa capacidad de viajar en las distintas dimensiones. Y bueno, ya tú lo dirás, porque esto me da pie para entrar en el otro tema, Sí. y me encantaría que explicaras cómo es esto de que haces cirugía multidimensional estelar. Lo de Sí. me encanta. Bueno, suena muy rimbombante, la verdad, ahora que lo pienso. Pero es que es así, no puedo poner ni quitar. Bueno, lo primero de todo es que yo en esta vida no soy médico titulado por universidad. No, ¿ok? Eso que quede muy claro. Los médicos titulados en la universidad ejercen un tipo de medicina alopática generalmente y que han estudiado acorde a una serie de regularizaciones y de normas. Bien, yo he ido a la universidad, pero no he estudiado medicina. Esto que quede, por favor, muy claro. ¿Qué es y por qué hablo con esa seguridad? Bueno, hablo con esa seguridad porque para mí es absolutamente real. Es decir, yo ya me he probado a mí misma durante mucho tiempo porque ya he dicho que soy muy mental y tengo que entenderlo todo. Pero es cierto que por eso yo he tenido mucho tiempo en proceso conmigo misma para comprender que es real. Y cuando yo era pequeña, hace tiempo, pues yo ya tenía percepciones. Es decir, para mí siempre ha sido muy fácil o siempre ha sido un hecho o algo muy normal
el ver la gente irse. O sea, yo fallece alguien, pues yo veo que se va, o lo veo por allí y ves el cadáver de la persona, pero ves a la persona, a la persona real moviéndose, ¿no? Entonces, para mí es absolutamente real. ¿Qué ocurrió? Pues, por ejemplo, os cuento una anécdota que creo que será bastante de ayuda. Cuando yo era pequeña, mi bisabuela falleció. Y falleció pues vamos, estábamos muy lejos, o sea, ella estaba en otra ciudad, ¿no? Entonces yo no pude ir al funeral ni nada, bien. Pero para mí no fue una gran tragedia. O sea, yo sé que a mí me miraron raro por no llorar, pero es que yo no sentí que había que llorar. ¿Qué ocurrió? Que cuando mi abuela fallece, justamente al día siguiente, pues yo me voy a la cama a dormir como cualquier persona, cualquier niño, y veo a mi abuela, es mi bisabuela, que viene a darme un beso de buenas noches y como a taparme, ¿no? A acurrucarme. Y yo la miro y digo, ay, qué bien que has venido, qué alegría. Yo no le pregunto, ay, fíjate, ¿por qué has venido? No, porque para mí era normal. Es decir, pues ha fallecido, simplemente ha dejado el cuerpo físico, pero ya está. Entonces, así pasaba un día y otro día. Y yo disfrutaba de que yo quería irme a la cama a dormir para que viniera mi bisabuela a darme el abrazo de buenas noches y el beso. Hasta que un día estaba yo tan contenta ya que se lo dije a mi madre. Cuando yo le dije, sí, cuando yo le dije a mi madre, ay, ¿sabes qué? La bisabuela viene todas las noches, estoy tan feliz. Mi madre me miró con cara de terror, diciendo, por favor, pero bueno, me dijo de todo. Entonces, como, ¿qué me estás contando, no? No puede ser esto. Entonces, claro, yo pues simplemente no entendía por qué ella se había puesto así. Bueno, que ahora lo entiendo, es lógico, ¿no? Pero bueno, para mí no lo era. Y cuando esa noche llega y me voy a dormir otra vez, esperando de un lado y del otro, digo, aquí no viene nadie. ¿Y dónde está? Uy, me sentó fatal. Entonces, claro, comprendí que me dijo, es que yo no quiero que mi presencia sea motivo de disturbio, o sea, sea motivo de miedo o de incertidumbre. Entonces no puedo venir más. Y eso lo escuché yo telepáticamente sin tenerla delante. Uy, me enfadé muchísimo. O sea, lo que voy es que el entrar en el mundo eh, paulatinamente, no, simultáneamente, de la gente fallecida de las personas, no la gente, las personas fallecidas para mí era muy normal. No veía yo el por qué había que hacer tanto drama. Claro, porque para mí era normal. Cuando fallece mi padre, por ejemplo, antes de fallecer, él vino a visitarme. Él vino, o sea, también estábamos lejos físicamente y él vino a visitarme para decirme, me voy ya. O sea, me voy ya, me dio su mensaje y al día siguiente, por la mañana, o sea, a mí se me dice, bueno, no me acuerdo muy bien si fue por la mañana, pero fue al día siguiente que se me dice que Lilian, papá ha fallecido, papá se ha ido. Entonces, claro, para mí fue decir, bueno, pues tenía una larga enfermedad, con lo cual decir, pues que descanse realmente, ¿no? Cuando yo voy al funeral, me encuentro con que, claro, una imagen muy rocambolesca, con perdón de la expresión. Me encuentro con que en el tanatorio está de cuerpo presente el cadáver ahí, y yo miro así y yo digo en voz alta, es que ese no es mi padre. Y claro, los que me escucharon dijeron, ay, pobrecita, se le ha ido la cabra, se le ha ido la memoria, se le ha ido todo del estrés que tendrá. Y yo los miraba diciendo, no, si es que no me entendéis bien, es que yo estoy diciendo que ese no es mi padre. ¿Qué pasó? Que yo lo que estaba viendo era un cuerpo vacío, era un envase. Cuando el envase se queda vacío, identificas que no hay nada. Y en ese momento apareció mi padre, el que realmente es en mayúscula, al lado mío, apoyado a la cristalera, en una pose muy suya,
Y me mira y me dice, tienes razón, qué mal me han peinado. Sí, entonces nos reímos y claro, la gente no entendía nada porque no podía ver nada, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues, bueno. Pero a lo que voy es que esa forma de interrelación entre vivos físicos y vivos no físicos o no corpóreos, bueno, tampoco sería la definición correcta porque sí que tienen cuerpo, pero no están en la misma dimensión, ¿vale? Entonces, pues para mí es muy normal. Ahora bien, la multidimensionalidad. No solamente está ese estrato, sino que hay otros. Cuando el alma abandona este mundo físico, pasa a un mundo, digámoslo, intermedio. Ya digo que es muy complejo ponerle palabras a lo que todavía está por definir con palabras, pero bueno, digámoslo así, es un mundo intermedio en donde el alma evalúa qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer y cuánto tiempo va a necesitar para hacer esto. ¿Qué ocurre? Que cuando ha pactado ya qué es lo que quiere por evolución, pasa generalmente a la siguiente vida. ¿Ok? Y ahí es donde se produce, que ahora voy a entrar en un tema bastante peliagudo, bueno, no quería entrar, pero ya he entrado, entonces tengo que contarlo. Ahí es donde se produce lo que llaman la rueda del samsara, ¿verdad? El reencarnar, el experimentar, volver a reencarnar, experimentar. Alguno debería estar pensando, por lo menos yo lo pensaría. ¿Y qué ocurre entonces si no quiero volver a encarnar? ¿Verdad? Tenemos, no sé, yo soy muy curiosa, pero yo creo que más de uno lo estaría pensando. ¿Qué pasa cuando hemos acabado la rueda de encarnaciones? ¿O quién determina quién la acaba? ¿O cuándo la puedo acabar? Bien. ¿Quién determina quién la acaba? Tú. ¿Cuándo la puedes acabar? Cuando tú lo decidas, pero en conciencia, que esto es la clave. ¿Qué significa entonces? ¿Que no existe el karma? Porque esta es la siguiente pregunta, ¿verdad? Es decir, el karma, como mucha gente lo entiende como una cuestión de que he hecho las cosas mal, pues ahora tengo que pagar y pasarlo mal. Que mucha gente piensa que se trata de algo de como el causa y efecto, el karma, ¿no? Bueno, el karma lo que no es en ningún caso es un castigo. Eso no es. No es un castigo en el sentido de que no tienes por qué venir al sufrimiento. No. Esto es un patrón mental incorporado en nuestro ADN energético, por lo cual entendemos que tenemos que pagar constantemente. Y esto no es así. En el momento que tú, de corazón, haces una liberación y una asunción de responsabilidades, es cuando te liberas. Es decir, en el universo es todo una cuestión de reciprocidad, con las 7 leyes universales, y una de ellas es la reciprocidad. Acción, reacción. Todo lo que tú vayas a hacer se te regresa. Con lo cual, no es una cuestión de castigo, sino es una cuestión de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se termina la rueda de encarnaciones? Preguntábamos, cuando tú lo decidas. Cuando tú te pares y digas, ya tengo suficiente, me hago responsable de lo que he hecho, me hago responsable de lo que no he hecho, me hago responsable de lo que he pensado, de todo. Y tú haces tu propia evaluación. Y esto se hace ante un consejo kármico, pero bueno, esto sería para explicarlo quizás otro día. Es En fin. apasionante todo lo que estás diciendo. Me encantaría que explicaras lo del consejo kármico. Bueno, yo no sé. Yo creo Bueno, que sí, creo que sí. Bueno, pero a lo que voy es que cuando fallecemos dejamos nuestro cuerpo físico y simplemente pasamos a un estado de transición. En ese estado de transición generalmente te reencuentras con tus seres queridos que has compartido vida aquí, ¿vale? Tus abuelitos, tus primitos, y ellos, entre todos, hacéis pues un reencuentro y quizás una despedida o un reajuste
porque las almas llegan a esta vida en paquetes, no venimos solos, venimos con contratos a solucionar y a, no solucionar, no sería la palabra, digamos a disfrutarlo, a ver por qué hacemos. Entonces todo eso está pactado anteriormente. Y cuando nos vamos, volvemos a pactar qué es lo que queremos seguir experimentando. Cuando un alma de forma consciente dice, ya no quiero volver a encarnar más, ya tengo suficiente, entonces es cuando, aunque lo estoy explicando de una forma muy baladí, pero bueno, para hacerlo de grosso modo que se pueda entender. En ese momento da un salto cuántico y ese salto cuántico hace que el alma pase a su siguiente nivel, salga del proceso de encarnación, de reencarnación. Y ese siguiente nivel es otra dimensión, ¿vale? En donde ahí el alma tiene otro, generalmente todavía tiene otro cuerpo, ¿vale? Podemos entenderlo así, en donde desarrolla un trabajo energético. Y así, cuando ha desarrollado ese trabajo energético, pasa a la siguiente dimensión. Es por eso que digo que yo no solamente actúo en la dimensión de aquellos que están en ese tránsito, que es lo que entendemos como los fallecidos. Esa palabra me parece feísima, pero bueno. Yo creo que son los bienaventurados, sinceramente, si tuviera que tomar una palabra, porque ellos han terminado un proceso y están disfrutando del siguiente. Y generalmente... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que sí, es verdad. Y de hecho, y vamos, tú que has entrevistado a tantísima gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, el EMC, muchísimos lo que dicen es que tenían tristeza de tener que regresarse. Mi hijo me lo dijo, mi hijo tuvo una experiencia cercana a la muerte antes de partir definitivamente de acá y me lo decía, no me quería regresar, mami, deja de llorar, yo estaba en un sitio perfecto, maravilloso. Así es. Entonces, para poder cerrar, porque efectivamente son muchísimos temas los que se han quedado abiertos, ¿verdad? Simplemente porque el tiempo no da. Entonces, me gustaría que el mensaje quede muy claro. Cuando dejas esta dimensión, pasas a otra dimensión. Así de simple. Y en esa otra dimensión, tú tienes conciencia de quién eres de forma completa, en todas tus encarnaciones. Y eliges, pactas contigo mismo y con los que quieres que vayan a seguir contigo en la siguiente encarnación. Ahora bien, terminamos la rueda de encarnaciones porque queremos, nadie te obliga a nada, y tú eliges ascender, ¿bien? En plena conciencia y responsabilidad de tus actos. Entonces, en ese momento asciendes y en ese momento pasas a otra dimensión. Y así vas pasando a diferentes dimensiones según el trabajo energético y según la vida energética que tengas que llevar a cabo, según quién eres tú en tu alma y en tu origen galáctico, que eso es otra cosa. Pero a lo que voy es que es muy amplio. Entonces, lo que yo hago es pasar en esas multidimensiones y además ver hacia adelante y hacia atrás, que es una forma de hablar de vidas pasadas, y en la terapia que realizo, que es la terapia emocional del alma. ¿Por qué? Porque a través de las emociones veo exactamente dónde está el origen de la enfermedad física, mental o psíquica que se manifiesta en el presente. Si entendemos el origen de esa dolencia actual, de dónde viene, y muchas veces, muchísimas, no solamente tienen causa aquí, sino que está originada en vida anterior o anteriores, o multidimensionalmente en tu esencia, porque hay una falla, hay una ruptura, bien, provocada por unas determinadas cosas. Si eso vamos directamente ahí es cuando lo que hago es retomar toda esa información, dársela a la persona ordenada y la persona puede entender lo que le está pasando aquí y ahora, porque todo le da sentido. ¿Qué ocurre? Que en ese momento la enfermedad ya no tiene ninguna excusa para estar. Y como el cuerpo, aunque es mucho más lento y más denso que la mente o la emoción, ¿qué ocurre? Que comienza a disolver
todos los engranajes que estaban oxidados, rotos, que es lo que ha favorecido el aparecer la enfermedad. Entonces, ¿se puede recomponer? No es un milagro, no lo es. La gente dice, es que haces milagros. No, no hago milagros. Simplemente es que sé cómo hacerlo, pero no es ni magia, ni brujerías, ni no sé, ni pactos con no sé quién. No, 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 no. Es una cuestión de saber cómo funciona la energía, cómo funcionan nuestras células y cómo funcionan nuestros cuerpos energéticos. Cuando todo eso se acopla ordenadamente, se produce un balance. Y con ese balance es cuando recuperamos nuestra propia salud y nuestra propia paz. Bueno, primero hay que recuperar la paz y después se recupera la salud. Sí, Y bien, por eso yo entiendo que tú haces lo que se llama la terapia emocional del alma para recuperar esa paz, ¿verdad? sí. Pero igual, Lilian, cónchale, estás ya comprometida para otra entrevista porque no puedes dejar así. Yo sé que tienes muchos pacientes, vamos a llamarlos Sí, pacientes, personas que sí. acuden a ti para mejorar su salud, inclusive personas que ni siquiera están en este camino espiritual. Los que más me gustan porque son, me parece interesantísimo cómo la persona eh, busca superarse. Entonces yo adapto siempre el discurso a la persona que tengo delante. Y créeme, después de un doctor en matemáticas que vino a mí, yo creo que después de eso puedo con cualquier cosa. Fíjate, estás invitadísima y el público lo va a Muchas esperar. gracias. Quienes ven esto van a estar pendientes de esa otra entrevista porque queremos que nos cuentes. Yo he leído y te he escuchado comentando algunos casos y hay testimonios inclusive en tu página web. Sí. Es súper interesante. Y bueno, ya se pueden haber dado cuenta de que Lilian Marín es una persona, wow, con la que podemos estar escudriñando cantidad de temas, porque esto de viajar por todas las dimensiones le permite a ella también conocer los universos, una cantidad de cosas que no están Sí. a nuestro alcance. Y entonces, yo no sé cuántas entrevistas vamos a hacer, pero nos Bueno, vas a iluminar con muchas cosas, sí, señor. pues muchas gracias, Elizabeth. Desde luego que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Sí, 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 para mí es un placer. Para mí realmente es un placer el poder ofrecer pues lo que yo soy. Y, y, y si eso es ofrecer también conocimiento, abrir los ojos, abrir el corazón, abrir el alma, yo estoy encantadísima. Y bueno, sí, 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 me comprometo públicamente a que hagamos otra entrevista y estaré encantadísima. Sí. Gracias, Lilian. De A verdad ti. que me encantó. No sé, no sé cómo agradecerte. Ay, no, 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 el agradecimiento es mío, ¿eh? El agradecimiento es mío, Elizabeth, porque tú has sido quien me ha abierto la puerta de tu casa para acceder a tantísima gente a través de ti. Entonces el agradecimiento, créeme que es mío, no es tuyo. Estoy feliz de compartir contigo. Cuando yo digo gracias, hablo también un poco en nombre de las personas que ven esto, que siempre agradecen cuando hay información tan interesante. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y Pues así lo tomo. Un abrazo de luz, de paz y de amor para todos. Nos vemos pronto. disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.